Desde la APSE se llevan múltiples casos laborales y legales a compañeros que se han visto afectados. Este es el caso de Cindy Barbosa, una docente despedida por su participación en la huelga de 2018 contra el combo fiscal. En el 2018 decidí unirme al movimiento de huelga que se estaba llevando a cabo. En ese entonces yo trabajaba en el CTP de General Viejo y también en el Colegio La Asunción. Presenté una carta informándole a la parte administrativa que yo me uniría a la huelga y así lo hice. Al pasar de los días me llaman de la institución y me presento, ¿verdad? Y para mi sorpresa me entregan una carta de despido, de la cual sinceramente yo no lo esperaba. Y bueno, dichosamente tuve el apoyo de APSE al 100%. Desde ese momento la licenciada Iliana Vega empieza a llevar mi caso y me dan todo el acompañamiento necesario, ¿verdad? Y yo decido, llevar un proceso ya a nivel judicial por el despido. Fue así como acá pues asumimos el caso de Cindy, que tenía características pues especiales porque se trataba de una docente que labora en un colegio con esas características, ¿verdad? Un colegio subvencionado por el Estado, donde se dan una serie de matices en relación con cuál es el procedimiento para remover a este tipo de trabajadores. Un despido laboral puede provocar múltiples problemáticas en cualquier familia. ¿Cuál es la experiencia de la compañera Cindy Barbosa? Ellos me prohibieron la entrada a la institución como si lo que yo hubiese hecho se tratara de un delito, ¿verdad? Y yo simplemente estaba ejerciendo mi derecho como ciudadana, ¿verdad? Un derecho constitucional que es el asistir a la huelga. Y bueno, a partir de ese momento yo no puedo sacar nada a la institución, entonces una compañera tiene que llevarme las pertenencias que yo tenía ahí, ¿verdad? Porque tenía prohibido el ingreso. En la parte psicológica yo me vi muy afectada, incluso tuve que asistir al psicólogo y de todo, porque ya lo que era estar en la huelga, los que ahí estuvimos, sabemos que fue un proceso sumamente largo, tedioso, cansado, y tras de todo eso enfrentarse a un despido y a todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Fue bastante duro. También en lo que se refiere a la parte económica, hubo afectación. Yo pasé de tener un salario completo de 48 lecciones a quedarme con menos de la mitad de mi salario. Gracias a Dios tenía a mi esposo y él me dio todo el apoyo en esa parte económica. Yo simplemente, el dinero que recibía era para mis gastos de combustible, de traslados y eso, pero en la casa yo no pude dar mayor aporte, ¿verdad? Mis hijos también se vieron bastante afectados porque ellos veían a la mamá en ese sufrimiento y en ese corre-corre, ¿verdad? Y todo lo que eso llevó. Pero bueno, dichosamente todo pasa, ¿verdad? Y el tiempo fue transcurriendo y en el 2020 ya yo logré completar como algunas lecciones ahí, no la totalidad de lo que yo tenía, pero sí me logré acomodar un poquito, aunque hasta el momento yo no he logrado llegar a las 48 lecciones, todavía mi salario sigue viéndose reducido por eso. La APSE le dio un seguimiento muy cercano al caso. ¿Cuáles fueron las instancias legales a las que recurrió el sindicato? Se decidió presentar en febrero del año siguiente, en el 2019, un proceso denominado proceso de protección de fueros especiales y de tutela del debido proceso en su condición de trabajadora aforada, es decir, protegida por la necesidad de llevar un debido proceso a efectos de que se ejecutara su despido, y así fue como se planteó la demanda laboral ante el Juzgado de Trabajo acá en San José, del primer circuito judicial de San José, pues alegándose que la trabajadora no podía haber sido despedida en primer término porque estaba en el ejercicio de un derecho humano fundamental como de la huelga y que le asistían todos los derechos de sindicalización y de ejercicio de la huelga. Y además porque se alegó que
para efectos de este despido, pues tenía que haber sido objeto previo de un debido proceso por parte del Ministerio de Educación Pública, que es quien paga y sufraga los salarios de este tipo de personas trabajadoras que laboran en esos centros educativos. Y no obstante, todos estos alegatos, desafortunadamente, en una primera instancia, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José declara sin lugar la demanda, alegando que por la abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional, en donde la Sala Constitucional ha dicho que los trabajadores que laboran en estos centros educativos no son objeto de debido proceso para efectos de su despido, sino que existe para ellos la libre remoción conforme las reglas establecidas en el Código de Trabajo y que no se tiene que seguir procedimiento previo alguno para efectos de un despido. A raíz de esto, inmediatamente y en el plazo legal correspondiente, presentamos recurso de casación a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en donde desde el 2020 a la fecha no se había resuelto el caso, no es sino hasta el 28 de abril de la semana pasada que recibimos la notificación, la sentencia de la Sala Segunda, en la cual se declara con lugar nuestra demanda, se anula el fallo anterior que había emitido la jueza de primera instancia, se anula el despido injusto del que fue objeto la compañera Cindy Barbosa, se ordena su reinstalación en el puesto que ocupaba en el Colegio La Asunción de Pérez Celedón como profesora de educación física y se ordena el pago de todos los salarios caídos y no percibidos desde el momento en que fue removida de su puesto y hasta su efectiva reinstalación. Estoy muy agradecida, muy contenta de que me animé, por así decirlo, a llevar este proceso y que tuve un buen respaldo por parte de APSE y sobre todo de Iliana Vega, que fue la que llevó todo este proceso y que lo hizo de la mejor manera, porque creo que ella es la que en el país conoce sobre esta problemática que se da en los colegios subvencionados. Sin duda alguna, este es un triunfo de Cindy y de toda la organización sindical que la respalda. Pero, ¿qué precedente se sienta con este fallo a favor de Cindy? Es muy interesante porque la Sala Segunda acoge nuestros argumentos, nuestra tesis, incluso señala en este fallo que consideramos que es un precedente histórico, un cambio que sin duda alguna a partir de ahora se va a dar en el tratamiento de los procedimientos de despido de todos los compañeros y compañeras que laboran en este tipo de centros educativos, en donde la Sala Segunda indica que no obstante que la Sala Constitucional haya tenido y haya emitido la jurisprudencia reiterada en una línea diferente, lo cierto es que la ley 8791, que es la ley de estímulo estatal que cubre a estas personas que laboran en estas instituciones privadas de enseñanza, sí deben ser sujetos a un debido proceso previo a su despido, conforme reza la misma ley en su artículo 18 y que había sido omitido por las autoridades correspondientes. De manera entonces que sumamente satisfechos con este fallo de la Sala Segunda, que repito, se siente un precedente y nos llena acá en la organización a la APSE de un júbilo y un orgullo enorme de poder seguir al servicio y reivindicando los derechos de la clase trabajadora del sector educativo del país. Después de 4 años recibir la noticia, ¿verdad?, de que lo habíamos ganado, bueno, fue sumamente gratificante. Estoy súper agradecida con Dios, con mi familia que estuvo ahí para apoyarme, con mis compañeros, algunos que desde el primer día que se dieron cuenta llegaron a mi casa a darme el apoyo, ¿verdad?, a darme su respaldo. Y sé que esto sienta un precedente muy importante para lo que es la parte de los colegios subvencionados, que siempre vivimos en un limbo, prácticamente no sabíamos si éramos públicos, si éramos privados. Y en este momento esto sienta un precedente valioso para todos aquellos que quedan en este tipo de instituciones, y creo que es un logro muy, muy valioso para lo que es el sindicato de APSE, y en lo personal, de verdad que estoy sumamente agradecida y bueno, feliz de que esto finalmente culminó de buena forma.